facilitado, ¿no?, este esquema, que es un esquema conocido, ¿no? Aquí está lo que debemos considerar para la introducción, ¿no? La contextualización, la controversia, la tesis, la anticipación y lo que debemos considerar para el desarrollo. Si ustedes se dan cuenta, en el caso del desarrollo, no se les está solicitando obligatoriamente trabajar con las estructuras argumentativas que hemos estado desarrollando. Es decir, no es necesario elaborar un párrafo de desarrollo con la estrategia de definición o la estrategia de generalización o la estrategia de causalidad. No es necesario. Lo que sí es necesario y se pone mucho énfasis es que en la idea principal esté muy clara y las ideas secundarias sustenten, refuercen la idea principal. Y las ideas terciarias, ¿no?, den ejemplos, casos, datos que sustenten la idea secundaria. Eso es muy importante, ¿no? Para que genere un texto cohesionado. Bien, y terminamos pues con el párrafo de cierre, ¿no? Donde se presenta algunas propuestas de solución. Ahora bien, teniendo en cuenta la redacción de la versión borrador y la versión final que han entregado del primer tema del artículo de opinión, que era sobre el turismo espacial, quisiera darles algunas recomendaciones para que ustedes puedan incluirlo dentro de la práctica calificada 2. Y voy a tomar como ejemplo el tema del turismo espacial. ¿Qué es lo que quiero recomendarles con relación a la introducción? Primero, que pongan mucho énfasis en el contexto, ¿no? El contexto debe presentar las posiciones encontradas. En el caso del turismo, por ejemplo, se presentó el turismo espacial es una realidad, ¿no?, los aspectos de esa realidad factible, y también se presentó el daño que hacía el medio ambiente. Estas dos ideas dan el contexto, ¿no? Ahora bien, esas dos ideas tienen que estar refrendadas, explicadas por ideas terciarias, con mucha claridad. En el caso de la inteligencia artificial y su uso en la educación universitaria, lo que tendrán que poner en el contexto, en una idea, la posición, los beneficios, y en otra idea, de repente, la posición en contra, ¿no? Los perjuicios que puede ocasionar el uso de esta inteligencia artificial. Lo importante es que se presente el panorama, porque usted todavía en el contexto no asume una posición. Luego del contexto viene la controversia. Coloquen la controversia tal y como se les presenta. Y después de la controversia, la respuesta. Hagan una respuesta directa a la controversia, ¿no? ¿Crees que el turismo espacial afectará? Considero que sí afectará o que no afectará. Pueden utilizar algún sinónimo, tal vez, pero que no haya un cambio sustancial. Y continuamos con la anticipación, ¿no? Entonces, esta es la estructura. Si se dan cuenta, no se requiere, no es obligatorio que se presenten fuentes, ¿no? Pero yo siempre recomiendo tratar de sustentar, sobre todo en el desarrollo, la información a partir de fuentes. Ahora bien, ¿cómo voy a organizar la redacción? Recomiendo que en la redacción de la introducción iniciemos con una oración, que es la oración principal, que trate de atraer al público. En el caso del artículo de opinión, lo que se intenta es que el público lector se sienta atraído en las primeras líneas para continuar su lectura. Entonces, esa primera oración que ustedes formulan en la introducción, que sea una oración atractiva, ¿no?, que conecte con algún aspecto común con el público lector. Por ejemplo, yo he colocado, si en algún momento pensamos que viajar a las estrellas se daba solo en el cine, nos equivocamos. Ya con esto puedo generar una duda, una interrogante, estoy hablando del cine, ¿no? Entonces, traten de presentar esa oración de manera atractiva. Luego, esa idea principal, esa primera idea, van a ustedes a plantear este contexto controvertido, ¿no? En este caso, este contexto del turismo espacial, una primera idea es que existe
es una realidad, es factible, ¿no? Se realiza, y luego colocaré una segunda idea en donde esa realización genera pues un problema, en este caso de contaminación. Entonces, estas dos ideas son distintas, de alguna manera se oponen, ¿no? Estoy dando ese panorama controvertido. Y ambas ideas secundarias están unidas por un conector de contraste. Sin embargo, ese es el conector de contraste. Entonces, una vez que presento las ideas secundarias, recuerden que deben sustentarlo con ideas terciarias que se relacionen con esa idea secundaria, que den datos que sustenten esa idea secundaria. Después presento la interrogante, la pregunta. No cambien la pregunta. Presenten la pregunta tal y como se les ha designado. Y formulen su tesis, ¿no? ¿Crees que el turismo espacial afectará significativamente el medio ambiente? La respuesta a esta pregunta en esta introducción puede ser muy sencilla, sí creo o no creo. Es una respuesta sencilla, elíptica, válida. No. Sin embargo, esta respuesta sencilla, elíptica, eh, concreta, no se va a presentar, no lo voy a redactar exactamente igual en el párrafo de desarrollo. Lo tendré que aclarar. Entonces, va a salir algo así, ¿no? En la introducción, yo digo, sí considero. Consideramos que sí afectará. No, pero en el desarrollo, esta tesis tendrá que ser más clara. Y la tesis conforma la idea principal. Recuerden que todo párrafo inicia con una idea principal. En este caso, el párrafo argumentativo deberá tener como idea principal la tesis, un conector y un argumento. Entonces saldrá algo así. Entonces yo puse sí creo. Y acá voy a aclarar, ¿no? El turismo espacial sí afectará significativamente el medio ambiente. Eso es muy importante, que quede clara la tesis, y la tesis es una respuesta directa a la pregunta. No hagan grandes giros, ya que acá está el conector y el argumento. Esa es la idea principal. Ahora, recuerden que si cada párrafo deberá tener un argumento distinto. Se solicita 2 párrafos, entonces usted deberá presentar un argumento distinto en cada párrafo. Este argumento se va a sustentar con fuentes. Perdón, en el caso del artículo, no necesariamente con fuentes, ¿no? Sino con ideas, con 2 ideas, ¿no? Acá 2 ideas secundarias. Estas ideas amplían, sustentan, conceptualizan este argumento. No pueden aislarse, no pueden distanciarse de ese argumento. Y luego las ideas terciarias, que deberán dar datos específicos, concretos, conceptos que sustenten, amplíen, refuercen la idea secundaria. Y finalizamos con la reiteración de la tesis. Entonces, este es el esquema, y al redactar te va a salir un párrafo más o menos así. Presentas tu idea principal, en este caso es subrayado el argumento, ¿no? Para este ejemplo, sí considero, ¿no? Sí afectará significativa al medio ambiente, ya que, y acá puse mi argumento, acrecentará la huella de carbono de manera considerable. Entonces, ahora voy a dar mi primera idea secundaria, que sustente este argumento, ¿no? Esto que está acá. Esto se explica, cuando digo esto, me refiero a, ¿no? Acrecentará la huella de carbono, a la huella de carbono, porque los cohetes generan emisiones masivas de dióxido de carbono. Perfecto. Entonces, ahí tengo ya mi idea secundaria. Ahora explicaré, presento las ideas terciarias. Por ejemplo, ¿un ejemplo es una idea terciaria? Sí, la presentación de un ejemplo que se relacione con la idea secundaria es una idea terciaria. Y aquí presento el ejemplo. Y luego, ¿no? Esto se traduce en un impacto. El impacto es una consecuencia. Entonces tengo un ejemplo y un impacto, una consecuencia. 2 ideas terciarias. Segunda idea secundaria. Acá, mi idea secundaria. Ahora, esta idea secundaria
todas ideas secundarias deben estar relacionadas con un conector. En este caso, para este ejemplo, el conector es de consecuencia, ¿no? En consecuencia. No es un conector usual, ¿no? Lo usual es que lo común es que se utilicen conectores de adición. Además, también. Sin embargo, en este caso, se ha colocado un conector de consecuencia porque las ideas secundarias tienen una relación de causa y efecto. Por ejemplo, ¿no? Generan emisiones masivas de dióxido de carbono. Este es el efecto y la causa, pues, es el argumento. Ahora, este efecto se convierte en una causa. Esas emisiones, acá está la causa, ¿cuál es el efecto? Debilitan la capa de ozono. Entonces, hay una relación de causa y efecto. Por eso, el conector que une las ideas secundarias es un conector de consecuencia. Continuamos. Las ideas terciarias. En este caso, presenta una pregunta retórica. Esa pregunta retórica podría ser respondida de manera literal, por ejemplo, ¿no? Hasta el momento la respuesta es negativa. O podría ser contestada de manera inferencial con las fuentes o los datos que proporcionan. Pero no es una idea secundaria que se quede en el aire, ¿ya? Así que cuando presentan una pregunta, no podrías quedarse en el aire. Se responde de manera literal o se responde de manera inferencial con las fuentes que ustedes proporcionan. Las, entonces tengo acá una idea terciaria, otra idea terciaria, ya van dos. Y aquí en la tercera idea terciaria, ¿no? Estoy citando una fuente. Entonces, ¿es obligatorio? No es obligatorio, pero yo siempre recomiendo que en algún momento de tu argumentación cites alguna fuente para darle sustento a lo que estás tratando de argumentar. Bueno, y se termina con la reiteración de la tesis. ¿Ah? Entonces, es muy importante que ustedes organicen su estructura de esta manera. La idea principal, la tesis, el conector, y aquí está el argumento distinto para cada párrafo. Las ideas secundarias que refuerzan el argumento y las ideas terciarias que dan datos, ejemplifican las ideas secundarias. Reiteramos la tesis. Y te sale otro párrafo parecido a este, ¿no? Aquí está de rojito la idea principal, de azul la idea secundaria. Y fíjate que esta idea secundaria está unida, se relaciona con la otra idea a través de un conector de adición también, ¿no? Digamos que porque estoy añadiendo otra información, dando otro dato que sustente este argumento que acabo de establecer en mi idea principal. Y termino con la reafirmación de la tesis. Listo, entonces esto es mi segundo párrafo. Y termino el texto con el párrafo de cierre. Ahí está, reafirmo la tesis, ¿no? Y sintetizo los argumentos. Recuerden, es una síntesis de los argumentos. No es que voy a copiar ¿no? Cada idea principal de cada argumento y lo coloco, no. Y la reflexión crítica son dos propuestas de solución creativas que usted formula. Y nos va a salir un párrafo más o menos así, ¿no? Entonces, el párrafo de conclusión no debería ser más amplio que el párrafo de desarrollo, que los párrafos de desarrollo, ni que el párrafo de introducción. Entonces, de esa manera organizamos nuestra estructura argumentativa del artículo de opinión. Bien, entonces, finalmente,